interesante. Yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con esta enseñanza. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de la valentía. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres valientes hay en este lugar? ¿Sí? Bueno, y el día de hoy vamos a ver el concepto que el mundo tiene de la valentía, y vamos a ver también el concepto que la Biblia tiene de la valentía. Déjeme decirle que son dos conceptos diferentes. El concepto que el mundo tiene de la valentía es muy diferente al concepto que Dios tiene de la valentía. Y para los que dijeron que son hombres y mujeres valientes, yo espero que después de la enseñanza usted siga pensando de la misma manera. O que si hay que hacer algún cambio, usted diga, yo necesito hacer un cambio, porque creo que el concepto que yo tenía de valentía es muy diferente al que tiene Dios de valentía. Empezamos, y yo le doy algunas frases acerca de la valentía. Frases de personas destacadas que vieron la valentía desde su punto de vista. Y les voy a dar 5 frases que encontré acerca de la valentía. Número 1. La valentía es, escuche el concepto que el mundo tiene de la valentía. La valentía es ser consciente de que estás atemorizado y aún así dar un paso hacia adelante. ¿Ok? La valentía es ser consciente de que estás atemorizado y aún así dar un paso hacia adelante. Ok, ese es un concepto. Vamos a ver el siguiente. Valentía es caerse, levantarse y seguir adelante. Valentía es caerse, levantarse y seguir adelante. Número 3. La valentía es la voluntad de hacer lo correcto a pesar de los temores. La valentía es la voluntad de hacer lo correcto a pesar de los temores. ¿Ok? Número 4. Escuche esta. La valentía no es la ausencia de miedo. ¿Entendieron eso? La valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. ¿Entendió? Ok, la valentía no es la ausencia de miedo, ok, sino aquel que conquista ese miedo. Número 5. Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar del miedo sigue hacia adelante. Ok, este es el concepto que las personas educadas, personas que de alguna manera influenciaron la sociedad, esa es la manera en que ellos ven la valentía. Pero yo le voy a mostrar otro concepto, y este es más interesante, de cómo el mundo ve la valentía. Y este concepto es muy real. Déjeme decirle que este concepto lo va a encontrar en el diario vivir. Este es otro concepto que el mundo tiene de la valentía, pero explicado de una manera diferente. Mire, y usted va a estar de acuerdo conmigo. La valentía, número 1, el valiente es aquel que rápidamente recurre a los golpes. ¿No se conoce en el mundo a alguien que tan pronto le dicen algo, le hacen algo, quiere reaccionar a golpes, no se le reconoce a alguien así como valiente? ¿Usted ha pensado así de alguna persona? Mira, ese es bien valiente porque, hombre, de volar se agarra los trancazos. ¿No? ¿Nunca ha tenido ese concepto de valentía? Yo sé que sí, aunque digan que no. Yo sé que la gente piensa que alguien que se agarra trompadas con todo el mundo es valiente. Déjeme decirle que eso no tiene nada de valiente. Déjeme explicarle por qué. Porque cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede agarrarse a golpes con otra persona. ¿Qué tiene eso de difícil? No pasa de que o te den unos golpes o tú das unos golpes y se acabó la cosa.
Pero eso no es ser valiente. Pero ese es el concepto que el mundo tiene de una persona que es valiente. Aquel que reacciona rápidamente a los golpes. Y déjeme decirle que el que usted sea valiente no garantiza que usted va a ganar. Tal vez va a perder la mayoría de las veces. Pero bueno, y eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ok, el valiente es aquel que quebranta las leyes. Ese es el concepto que el mundo tiene del valiente. Aquel que quiebra la ley, que quebranta la ley. Por ejemplo, muchas de las veces la gente ve como valiente a aquel que se atreve a pasar la aduana con un montón de drogas en su carro. La gente ve como valiente a aquella persona que le gusta andar rápido por todas las carreteras en su carro. O sea, tenemos un concepto, hermano, tan equivocado nosotros de la valentía, y en ocasiones somos arrastrados por esos conceptos tan equivocados de lo que es ser valiente. Por ejemplo, en el mundo se cree que el valiente es aquel que desafía el peligro. ¿Verdad que sí? Aquel que desafía el peligro es valiente. ¿Usted cree que eso es así? ¿En realidad aquel que desafía el peligro es valiente? ¿No? ¿Usted nunca ha visto en las películas que se salían para afuera de ahí de donde estaban y se batían a duelo? ¿Verdad? Y el hacer eso te hacía ver como valiente. ¿Verdad que sí? ¿O nunca lo han retado a usted a hacer algo que es peligroso? Y usted dice, no, yo no lo hago, yo sí lo hago porque yo soy valiente. ¿Verdad que sí? Ahora ese es el concepto que el mundo tiene de la valentía. Aquel que desafía los peligros. Ahora también el mundo cree que el valiente es aquel que no tiene temor a morir. ¿Cuántos de ustedes han creído que alguien que no tiene temor a morir es valiente? ¿Ah? ¿Verdad que sí? No, pues es que mira lo que hace y es valiente. Déjeme decirle, hermano, que ese es el concepto, un concepto más simple, cotidiano, de lo que el mundo cree que es la valentía. Y déjeme decirle, hermano, que ni el agarrarse a golpes, déjeme decirle que ni desafiar el peligro, ni el no tener a la muerte o el quebrantar las leyes hace a una persona valiente. Eso no es ser valiente. Yo podría usar otra palabra, pero no la voy a usar porque no se vaya a ofender a alguien. Pero eso no es ser valiente, al menos no delante de Dios. ¿Sabe usted eso? Al menos no delante de Dios. Tal vez delante de las demás personas usted será valiente, pero delante de Dios no lo va a hacer. Ahora déjeme decirle que es muy interesante que usted entienda en este día cómo es que Dios ve la valentía y el concepto que la Biblia tiene acerca de una persona valiente. Ahora, para empezar a entender esto, yo le voy a leer dos definiciones bíblicas acerca de la palabra valentía. Número 1, la palabra hebrea es Azak, H-A-Z-A-Q, Azak, que se traduce literalmente como, escucha la definición, mostrarse fuerte. Generalmente la valentía proviene de tener un corazón presto, alerta y un espíritu o aliento dispuesto a enfrentarse a cualquier situación adversa. Ok, se lo leo una vez más. Se traduce literalmente como mostrarse fuerte. Generalmente la valentía proviene de tener un corazón presto, alerta y un espíritu o aliento dispuesto a enfrentarse a cualquier situación adversa. Ok, un vocablo más. El siguiente vocablo es Gibor. G-I-B-B-O-R. Gibor, que se traduce como valiente y alude a un guerrero fuerte, osado y sin temor en la batalla. Ahora, yo quiero que usted empiece a entender algo acerca de la valentía. Y le voy a pedir que me acompañe al Evangelio según
Mateo capítulo 11, versículo 12. Y vea lo que la Biblia enseña acerca de alguien que es valiente. Y de acuerdo a la Biblia, hermano, usted tiene que entender por qué el cristiano debe de ser valiente. ¿Cuántos cristianos aquí se consideran valientes? Pero no porque pelean. No porque pelean. ¿Ok? No porque desafían el peligro. No porque quebrantan las leyes. No porque no tienen temor al morir. Fuera de eso, ¿por qué se considera usted valiente? Eso es lo que yo quiero que usted aprenda el día de hoy. Porque le digo, tenemos nuestra definición de valentía muy apegada a lo que el mundo enseña acerca de este concepto. Ahora vea lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si usted va a otras versiones de la Biblia, la palabra violentos es reemplazada por la palabra valientes. Podríamos decir que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús fue un hombre valiente? ¿Sí? Pero Jesús no se agarró a golpes con nadie. Jesús nunca desafió el peligro. Jesús no quebrantó las leyes, sino Él vino a cumplir la ley. Déjeme decirle que Jesús en ningún momento desafió la muerte por el simple hecho de morir. ¿Qué hizo a Jesús valiente? ¿Qué hizo? Piensa en esto, hermano. Le voy a dar unos segundos. Piensa en esto. ¿Qué hizo a Jesús valiente? Si usted considera a Jesús como una persona valiente, ¿qué fue lo que hizo a Jesús valiente? ¿Usted cree que la obediencia hizo a Jesús valiente? ¿Usted cree que el tener dominio propio hizo a Jesús valiente? ¿Usted se imagina a los soldados golpear al Señor o a aquellos falsos testigos que lo acusaban, golpearlo y Él no respondía? ¿Quién es más valiente? ¿El que responde a una agresión o el que tiene dominio propio y no cae en la provocación? ¿Quién es más valiente? Y usted saca su propia conclusión. Ahora, déjeme decirle una cosa, hermano, que usted tiene que entender el concepto que la Biblia tiene de una persona valiente. ¿Qué hizo a Jesús valiente? El saber que iba a morir en una cruz, el saber que lo iban a crucificar y aún así estar siempre presto para hacer la voluntad de su Padre. ¿Haría eso valiente a Jesús? ¿Sería eso parte de su valentía? Porque la Biblia dice, hermano, que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, está hablando en tiempo presente, está hablando aún de este tiempo, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo? El reino de los cielos, hermanos, sigue siendo perseguido. El reino de los cielos sigue siendo criticado. El reino de los cielos sigue siendo perseguido por Satanás. Sigue siendo puesto a prueba cada oportunidad que el enemigo tiene de hacerlo. El reino de los cielos, hermanos, déjeme decirle que requiere de valentía para que usted pueda arrebatar el reino de los cielos. Porque déjeme decirle que el enemigo vendrá contra todo aquel cristiano que representa el reino de los cielos. El enemigo vendrá con fuerza.
vendrá, déjeme decirle, sin ninguna misericordia. El enemigo vendrá con toda su fuerza y dice la Escritura que él quiere hurtar, él quiere matar y él quiere destruir. Y por eso dice la Escritura que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero le digo, el valiente no es el que responde a golpes. El valiente no es aquel que desafía el peligro. El valiente es aquel que entiende la posición que Dios tiene de la valentía y se apega a ello. El concepto de Dios y el concepto del mundo son muy diferentes, hermano. Usted sabe que hay un dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y déjeme decirle que ese es el concepto que el mundo tiene de la valentía, o ese refrán se usa por el concepto que el mundo tiene de valentía. Y déjeme decirle que no siempre el ser valiente es lo mejor. ¿Sabía usted eso? Mire, le voy a contar una anécdota que me platicó mi papá cuando él estaba chico. Dice que había en la escuela un muchacho que constantemente lo molestaba. Cada que tenía oportunidad lo golpeaba. Entonces cuando mi papá veía a este muchacho, pues él trataba de correr, pero en ocasiones el muchacho lo alcanzaba. El típico, bueno, en aquellos, el bully de la antigüedad, ¿verdad? Hoy se le conoce como bully. Déjeme decirle que un día mi papá tenía un tío mío, un hermano más grande que él y más grande que el muchacho que lo golpeaba. Entonces un día mi tío le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Mira, vamos, y yo voy a ir contigo y si miro que él te quiere pegar, yo le voy a pegar, pero cuando yo esté allí y lleguemos, tú le pegas a él y él no te va a pegar porque yo voy contigo. No, pues, ¿qué cree que hizo mi papá? Le entró lo valiente. Déjeme decirle que fueron y encontraron al muchacho. Entonces dice mi papá, no, pues yo me sentía bien valiente porque andaba mi hermano conmigo y el muchacho cuando lo vio, pues no me hacía nada y yo le aventaba y el muchacho no me hacía nada. Dice, pero en una de esas el muchacho corrió. Dice, como yo me sentía bien valiente, lo seguí. Dice, y en una esquina nosotros dimos vuelta y mi hermano se quedó allá parado donde estábamos. ¿Cómo cree que le fue a mi papá tan pronto dieron la vuelta en la esquina y ya no venía mi tío? No, pues se le quitó lo valiente a mi papá, le dieron su aporreada y se regresó corriendo para donde estaba mi tío. Déjeme decirle, hermano, que no siempre el ser valiente es lo mejor. El concepto que el mundo tiene de valentía no es el correcto. Ahora le digo esto porque en ocasiones nosotros aún como cristianos hemos llegado a creer que la valentía es el concepto que el mundo nos ha enseñado de ello. Y no es así. Ahora déjeme decirle que para el cristiano, hermano, la valentía no es una opción. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de ustedes como cristianos pueden decir, no, hombre, pastor, es que yo no soy valiente? Es que para el cristiano no es una opción la valentía. ¿Sabía usted eso? Mire, vaya conmigo al libro de Josué. Y yo sé que ustedes ya han visto estos versículos. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 9. Mira el consejo de parte de Jehová para Josué. ¿Ya lo tiene? Vea lo que dice la Escritura. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aquí está hablando Jehová a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé ¿qué? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé primero le dijo sé valiente, ahora
muy valiente para cuidar. Pero vea la razón por la cual el Señor le pidió que fuera valiente. Este es el concepto que Dios tiene de valentía. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Este es el concepto que Dios tiene de valentía. Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué era la ley de quién? De Jehová, ¿verdad? Él había dado a Moisés y Moisés la había compartido al pueblo. No te apartes de ella. El que es valiente no se aparta de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Aquí está la bendición de él, ser valiente en las cosas del Señor. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos de ustedes han querido ser prosperados desde que empezaron a caminar con el Señor? ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes saben que tal vez no ser valientes ha sido la razón por la cual tal vez usted no ha sido prosperado? ¿Se ha puesto a pensar en eso? El ser valiente. Vea el concepto de valentía. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué es necesario ser valiente? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Podríamos decir hoy en día, para hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sería lo mismo? Sí, ¿verdad? Nosotros hoy no tenemos la ley como la tenía el pueblo de Israel en aquellos tiempos, pero sí tenemos la Biblia, que incluye la ley, o los primeros 5 libros que son considerados por los judíos como la ley, el Torah, o la Torah. ¿Ok? Entonces déjeme decirle que para nosotros ser valientes tenemos que cuidar de hacer conforme a todo lo que está en la Escritura. ¿Ok? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuántos de ustedes se apartan de la Biblia de vez en cuando? Sea honesto. Sea honesto. ¿Cuántos de ustedes echan una mentirilla de repente en una aplicación? Yo sé que sí. Yo sé que más de 2 aquí. ¿Ah? ¿No? ¿Nunca? Ven, hoy no quieren apoyarme el día de hoy. Déjeme decirle, ¿qué otra mentirilla se echa ahí de vez en cuando? O muchas de las veces, ¿cuántos de ustedes cuando hacen su income tax? Ponen niños que no son suyos. Ya la regué, ¿verdad? Déjeme decirle, hermano, que de acuerdo a la Escritura, tenga cuidado, usted no se debe de apartar. Déjeme decirle que cada que usted deje de ser valiente, cada que usted se salga ya sea a diestra o a siniestra de lo que está establecido en la palabra, usted está quebrantando el mandamiento de Dios de ser valiente. ¿Verdad que sí? Y creo que todos aquí somos culpables de algo así. Solamente que algunos, bueno, puede suceder de vez en cuando, para otros se vuelve una rutina. Y déjeme decirle que usted tiene que tener mucho cuidado. No nos debemos de apartar ni a diestra ni a siniestra. Vea lo que sigue diciendo. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando. Mira que te ordeno que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en donde quiera que vayas. ¿Entiende ahora el concepto de valentía desde un punto bíblico? Desde el punto de vista de Dios. Déjeme decirle que para Dios el valiente, hermano, es aquel que se atreve a permanecer en su palabra. Muy a pesar de las consecuencias, se mantiene firme en la palabra de Dios. Déjeme decirle que en su caminar con Cristo, hermano, usted va a ser puesto a prueba por el enemigo. Usted va a ser puesto a prueba. Y le voy a dar un ejemplo para que usted vea, hermano, que cuando yo le hablo de algo, muchas de las veces de lo que le hablo son de mis experiencias. En una ocasión en mi trabajo, en mi trabajo anterior, en una ocasión me llamaron para la oficina del superintendente. Me llevó el mayordomo. Entonces cuando yo iba para la oficina, iba un poquito preguntándome, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, pues me metieron a la oficina. Y tan pronto llegamos a la oficina y estaba ya el supervisor, mi mayordomo, empezó a decir que, mira, Jaime, es que tú estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. No estás cumpliendo con tu trabajo, mira que esto y que el otro y que... Yo me quedé sorprendido, porque él ni siquiera me había dicho a mí nada, solamente me llevó con el superintendente. Entonces, yo dije, ok, mira, no hay problema. Si tú dices que yo no estoy cumpliendo con mi trabajo, vamos a la computadora, porque nosotros teníamos que meter en la computadora todo el trabajo que hacíamos. Le digo, y allí va a salir si yo estoy haciendo mi trabajo o no. Y el superintendente se le quedó mirando a mi mayordomo. Y la manera de él también salir de esa situación, dijo, pero es que también tú le andas predicando a la gente. Ah, ok, entonces ese era el problema. Y yo le dije a mi mayordomo delante del superintendente, oye, y en mis tiempos de receso, ¿no puedo yo predicarle a la gente si yo quiero? ¿Se ha venido alguien a quejar contigo de que yo lo estoy molestando, lo estoy acosando? No. Entonces en mi tiempo de lonche, en mi tiempo de receso, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer con mi tiempo. Ahora, si alguien viene y me pregunta algo acerca de la Biblia, ¿no le puedo contestar? Y se quedó la persona así, con los ojos abiertos. Y el superintendente le dijo al mayordomo, ¿qué más tienes que decir de él? Dijo, no, pues nada, era todo. Dijo, ¿sabes qué? Me dijo a mí, ponte de pie y vete, déjame a solas con él. No, pues mire, ¿cómo cree que salí de ahí? Rapidito. Ahora déjeme decirle que después durante el día, durante la noche, porque en ese tiempo yo trabajaba de noche, el mayordomo fue y me preguntó y me habló. Me dijo, Jaime, ven a la cafetería, quiero platicar contigo. Dije yo, y otra vez. No, me dijo, te llamo para pedirte perdón. ¿Por qué? Dijo, porque no estuvo bien lo que hice. Y me daban ganas de decirle, pero pues sí, no me lo digas aquí, vamos allá con el superintendente y me lo dices delante de él. Pero no fue necesario eso, hermano. Entonces déjeme decirle que usted, hermano, va a ser puesto a prueba en su caminar con el Señor. Déjeme decirle que yo en mi trabajo, hermano, me gané 5 o 6 almas para Cristo. Y le prediqué a muchos. Y el enemigo en muchas ocasiones trató de que yo me callara. Pero mientras yo no hiciera algo que no estuviera correcto, hermano, yo en mi trabajo podía predicar. Yo en mi trabajo podía compartir la palabra. Yo sabía que no estaba haciendo nada equivocado. Y déjeme decirle que su caminar, hermano, será puesto a prueba. También tal vez en su trabajo. Tal vez también con su familia. En muchas maneras su caminar con el Señor será puesto a prueba. Y usted tendrá que ser valiente, hermano, para mantener su posición como cristiano. En ningún momento, hermanos, desafiamos. En ningún momento los cristianos debemos de hacer eso.
Si yo sé que estoy haciendo algo mal, no lo voy a seguir haciendo nada más porque yo quiero hacerlo. No. No esa es la manera en que un cristiano se conduce en cualquier lugar. Uno tiene que entender que lo que uno está haciendo no es incorrecto. Entonces déjeme decirle que su caminar con el Señor va a ser puesto siempre a prueba. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Quiero que nunca se le olvide, hermano, el concepto que la Biblia tiene de valentía. Para Dios, aquella persona, aquel hijo que es valiente, es aquel, hermano, que en todo tiempo, en toda situación, recuerda su palabra y se mantiene apegado a ella. ¿Qué le decían a Jesús? Oye, ¿no sabes tú quién soy yo? ¿No sabes tú, Jesús, que yo tengo el poder para soltarte o para crucificarte? ¿Quién le decía eso? Poncio Pilato, ¿verdad? ¿Y qué respondió Jesús? Mira, ninguna potestad tendrías sobre mí si no te fuera dada por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le parece esa respuesta? Mire, Jesús no tuvo que gritar, no tuvo que soltar un golpe. Cuando lo apresaron, la Biblia dice que venían falsos testigos y decían mentiras en contra de Jesús. Y los religiosos de aquellos tiempos se enojaban, se molestaban con Jesús porque no contestaba nada, porque no se defendía. Y le preguntaban, oye, pues no escuchas de lo que te acusan y no dices nada. ¿Usted cree que el que Jesús dijera algo iba a cambiar lo que estaba sucediendo en ese momento? No. Solamente querían que Jesús hablara y que él se metiera en más problemas, o que él mismo se acusara. Déjeme decirle, hermano, que el Hijo de Dios, hermano, no tiene temor de la adversidad. El Hijo de Dios no tiene temor de la adversidad, especialmente cuando sabe que está haciendo lo correcto. ¿Por qué no tiene temor? Por esto. Porque Jehová tu Dios, escuche esto, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor está con nosotros todo el tiempo? ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor está con nosotros en los momentos de injusticia? El Señor no lo abandona en esos momentos, hermano. El Señor permanece con usted, especialmente en esos momentos. Y el Señor quiere ver su reacción. El Señor quiere ver su comportamiento como cristiano. El Señor quiere ver cómo es que usted resuelve las situaciones. Déjeme decirle que para el Hijo de Dios, hermanos, la cobardía, que es lo contrario a la valentía, no debe de ser parte de nuestro caminar con el Señor. Porque la Biblia también establece que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor no le ha dado a nadie espíritu de cobardía. ¿Sabía usted eso? Solamente que en los momentos de dificultad, hermano, usted es tentado a desobedecer a Dios, a olvidarse de su palabra, a quebrantar y dejar de hacer lo que es lo correcto. ¿Cuántos de ustedes saben que para ser valiente, en ocasiones, usted tendrá que hacer lo correcto, muy a pesar de las consecuencias? ¿Sabía usted eso? Porque, como le digo, hermano, valiente no es aquel que hace lo que se le pega la gana, o que recurre a los golpes inmediatamente, o que empieza a decir un montón de groserías. Eso no es ser valiente. No delante de Dios. Ahora déjeme decirle, hermano, que usted tendrá que hacer en muchas ocasiones lo correcto, muy a pesar de las consecuencias.
¿Sabía usted eso? ¿Quiere que le dé un ejemplo? Mire, en una ocasión llamaron a Pedro y llamaron a Juan. Los acababan de azotar. Estaban encarcelados. Jesús les había dado una comisión y les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Pero un día, los religiosos de aquellos tiempos, un grupo de personas llamado el Sanedrín, llaman a Pedro y a Juan después de haber sido azotados y encarcelados y les dicen: miren, de hoy en adelante queremos que se callen la boca. No queremos que hablen más de ese tal Jesús. Se lo estoy parafraseando. ¿Ok? ¿A qué se estaban arriesgando Pedro y Juan si seguían compartiendo el evangelio? A la muerte. Y Pedro contesta y dice las siguientes palabras: juzguen ustedes si es mejor obedecer al hombre antes que a Dios. ¿Usted cree que es mejor obedecer al hombre, hermano, antes que a Dios? ¿Tendrá el valor usted de mantener esa palabra cuando sea necesario? ¿Tendrá el valor usted de decirle a la gente: no, mira, es que yo primero voy a hacer la voluntad de Dios antes de tu voluntad? Es que yo primero voy a hacer la voluntad de Dios antes de lo que tú me digas, aunque te enojes conmigo, aunque me dejes de hablar. Déjeme decirle 3 áreas de su vida en las cuales usted va a tener que ser muy valiente para poder mantener el concepto de valentía delante de Dios. Déjeme decirle que normalmente, hermano, usted va a tener que ser valiente para enfrentarse a sus enemigos. Ahora, cuando hablamos de enemigos, nuestra mente rápidamente se inclina hacia Satanás. Déjeme decirle que en este caso, usted tiene que entender cuáles son realmente sus enemigos. Déjeme decirle que en ocasiones nosotros no luchamos contra Satanás. ¿Sabía usted eso? A lo mejor usted piensa que está luchando contra Satanás, pero no lucha contra él. Uno de los primeros enemigos que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nuestro carácter es un enemigo que pocos han logrado vencer. ¿Sabía usted eso? Nuestro carácter, la manera en que reaccionamos, es uno de nuestros mayores enemigos. ¿Sabía usted eso? Déjeme decirle que la tentación, hermano, es uno de los enemigos más difíciles de vencer, la tentación. Siempre Satanás está poniendo tentaciones. Y si usted es honesto con usted mismo, es muy difícil vencer la tentación. Es muy difícil vencer el pecado. Esos son los enemigos que más daño causan a la vida de un cristiano. Nosotros mismos, la tentación, el pecado. Déjeme decirle que en ocasiones, hermano, usted ni siquiera lucha contra Satanás. Él solamente envía esas cosas y con eso lo entretiene. Con eso lo hace caer, con eso lo hace tropezar, con eso lo martiriza, con eso lo tortura. Satanás en ocasiones ni tiene que personalmente él pelear con usted. Déjeme decirle que hay un caso en la Biblia donde Satanás personalmente peleó con una persona. Y ese es el caso de Job. Ahí sí estaba difícil la cosa, porque no era ni la tentación, ni el pecado, ni el carácter. Era Satanás mismo quien estaba luchando contra Job. Ahora, déjeme decirle otra cosa en la cual usted tiene que ser valiente para poder mantener su valentía desde el punto de vista de Dios. El temor. Hermano, usted, uno de las cosas que más nos estorban para nosotros ser valientes delante de Dios es el temor. Y déjeme decirle, hermano,
que el temor le afecta a usted de la siguiente manera. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen temor de romper con relaciones sentimentales. Y por no romper con esas relaciones sentimentales, viven atemorizados. No son valientes. Ahora, cuando digo esto, hermano, no estoy diciendo que usted abandone a su pareja. Lo que estoy diciendo, hermano, es que usted tiene que aprender a hacer lo correcto. Muy a pesar de que su esposa se puede enojar o su esposo se puede enojar. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted eso o no? Hacer lo correcto, hermano, es lo importante siempre. Porque la cobardía te va a llevar a tomar malas decisiones cuando Dios prospera la obediencia. Dios prospera la obediencia, no la desobediencia. Dios prospera la valentía, no la cobardía. Dios no prospera la cobardía, hermano. Dios prospera la obediencia. Muchas de las veces tendremos temores financieros y quebrantamos lo establecido por Dios y complacemos al ser humano. Nos complacemos nosotros mismos. No importa llevarse a Dios entre las patas. No importa hacer a Dios a un lado. No importa darle la espalda a Dios. Porque tuve temor. Porque tuve temor. Yo no sé por qué se nos olvida, hermanos, que Dios no prospera la cobardía. Y espero que usted lo entienda en este día. Dios no prospera la cobardía, hermano. Dios prospera la valentía. Por eso dice: esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Pero haz lo correcto. Sé valiente. No solamente sé valiente, sé muy valiente. Y usted tiene que entender eso. El Señor es claro en su palabra. Ahora, una de las cosas en las cuales también usted tendrá que ser valiente, hermano, es para defender siempre lo que es más importante en su vida. Usted tendrá que ser valiente para defender su fe. ¿Sabe usted que usted tiene que ser valiente para defender su fe? ¿Cuántos de ustedes tienen temor de hablar de Cristo cuando cierta persona está a nuestro alrededor? Yo sé que en ocasiones el enemigo pone temor en la vida del cristiano. ¿Cuántos de ustedes tienen temor de orar por sus alimentos cuando hay gente alrededor? La vez pasada me comentaban de una persona que dice: no, pues es que yo oro con los ojos abiertos por mis alimentos y con el bocado en la boca. Ah, no, pues qué bien. Qué buena manera de orar por los alimentos. ¿Ah? Le doy la mordida y mantengo mis ojos abiertos. ¿Y quién se dio cuenta que oraste? ¿Qué no se supone que la oración por nuestros alimentos es un testimonio del cristiano ante el inconverso? Es una manera de dejarle saber al inconverso: mira, yo soy cristiano. Yo doy gracias a Dios por cada alimento que pongo en mi boca, porque reconozco que Él es el quien lo pone delante de mí. Hermano, vamos a tener que ser valientes para defender nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes son cristianos y nunca le han predicado a alguien de Jesucristo en sus trabajos? Porque les da temor. Es que luego si me corren, pastor. Bueno, entonces no le hables a nadie de Cristo. Déjeme decirle que yo estuve predicándole en mi trabajo a las personas por más de 10 años y nunca me corrieron. Nunca me corrieron, no había motivo para que me corrieran. Pero el enemigo viene y mete temor en tu vida y te calla. Déjeme decirle que usted también tendrá que ser valiente para defender a su familia, hermano. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes tienen que ser valientes para defender a su familia? ¿Sabían eso o no?
¿Nunca ha visto que en ocasiones hay un pleito tremendo entre, voy a decir esto, me voy a meter en problemas, pero lo voy a decir, entre nueras y suegras? ¿No sabía usted que sucede eso? ¿Y qué hace muchas de las veces el esposo? Yo no me meto, pastor, yo no me meto. Hay que ellas se hagan como quieran, pero yo no me meto. Aunque tu esposa esté equivocada, aunque tu mamá esté equivocada, ¿no tiene uno que hacer siempre lo correcto? Y decir, mira, no, es que estás equivocado o equivocada. Las cosas no son así, son así, 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 y tienes que entenderlo. ¿Es eso ser malo? ¿Es eso ser mal cristiano? No. Déjeme decirle, hermano, solamente que si somos honestos, tenemos temor. Porque no queremos que mamá o papá se vayan a enojar conmigo, me van a dejar de hablar. Entonces yo tengo que hacer todo lo que papá y mamá me digan a mí. ¿Sí? Por encima de la voluntad de Dios, por encima de la palabra de Dios. No nos equivoquemos. ¿Ok? Déjeme decirle que usted tendrá que defender a su familia, hermano, y usted va a tener que tener el valor para hacerlo. Muchas de las veces usted como papá o mamá va a tener que doblar rodillas para interceder delante de Dios por su familia. Pero muchas de las veces no vamos a querer tomar esa decisión. Déjeme decirle que el cristiano tiene que aprender a ser valiente, hermano. Para prosperar, lo acabamos de ver en la palabra. Para prosperar, el cristiano tiene que ser ¿qué? No solamente valiente, sino muy valiente para hacer siempre lo correcto. Ahí está la prosperidad de un cristiano. Ahí está la bendición. Pero nosotros somos seres humanos que constantemente tenemos temor a hacer lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos temor a hacer lo correcto? ¿Ah? Déjeme decirle que debemos de aprender a ser valientes. Vamos a leer nuevamente los versículos en Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Vean, vamos a verlo nuevamente, hermano, porque yo quiero que usted se grabe bien esto y se dé cuenta del concepto que Dios tiene de la valentía en el cristiano. Nadie, escuche, hermano, la palabra que Dios está hablando en su vida en este día. Nadie te podrá hacer frente en todos los días. Solamente en ciertos tiempos, en algunas ocasiones, no, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, aquí está la clave, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso, hermano? ¿Cuántos de ustedes han experimentado que todo lo que ustedes emprenden prospera? ¿Cuántos de ustedes que han tenido algún ministerio dentro de la iglesia se han dado cuenta que en cada ministerio que Dios los pone hay prosperidad? Déjeme decirle que eso es una bendición, el experimentar eso, el ver cómo Dios te va poniendo en diferentes ministerios y cada uno de ellos prospera. Eso es una bendición y usted tiene que entender eso. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, valiente, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de ustedes son valientes para hacer de la Biblia una lectura diaria? ¿Cuántos de ustedes son valientes y dicen, Señor, a mí ni me va a estorbar la televisión, ni las redes sociales, ni las películas, ni los amigos, para que yo lea tu palabra todos los días? ¿Cuántos son valientes en esa área? Yo sabía que no se iban a oír muchos amenes. ¿Cuántos de ustedes son valientes para decir, Señor, a mí no me va a estorbar nada y todos los días yo tendré un tiempo de intimidad contigo y te voy a buscar en oración? Ya no hay muchos amenes, ¿verdad que no? Hermanos, pero luego nos preguntamos por qué no prosperamos. Nos preguntamos por qué no salen las cosas como nosotros queremos. Nos preguntamos por qué en veces vivimos en temor. Entienda lo que le estoy hablando en este día, hermano. Escucha lo siguiente. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Seguimos leyendo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en cualquier cosa que emprendas, en cualquier situación adversa, en cualquier desierto, en cualquier tormenta, en cualquier dificultad, yo estaré contigo. Hermano, pero esfuércese y sea valiente. Esfuércese y sea valiente. ¿No le gustaría a partir de hoy cambiar la manera en que ha caminado delante de Dios? Si hoy usted reconoce, hermano, que no ha sido tan valiente, tal vez hoy es un buen día para decir, Señor, yo quiero empezar a ser valiente. Yo quiero ser valiente conforme al concepto que tú tienes de valentía, no conforme al concepto que el mundo tiene. ¿No le gustaría en este día, hermano, empezar a vivir una vida de valentía diferente? Señor, mi valentía me va a permitir permanecer en tu palabra. Señor, mi valentía me va a permitir hacer siempre lo correcto, aún a pesar de las consecuencias que pueda haber por yo tomar una decisión así. Señor, yo voy a ser valiente, Señor, y no me voy a apartar ni a diestra ni a siniestra de tu palabra. Señor, yo te voy a demostrar que soy valiente haciendo tu voluntad y no la mía. Porque déjeme decirle que en ocasiones hacemos más nuestra voluntad que la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo sé que sí. Así es que en este día, hermano, yo espero que usted entienda el concepto que Dios tiene de valentía. Muy diferente al concepto que el mundo ofrece. Los resultados, escuche esto, los resultados también son muy diferentes. El concepto que el mundo tiene de valentía no deja ningún buen resultado. ¿Sabe usted eso? Mas Dios promete que prosperará la valentía de sus hijos. Él promete que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Pero Él quiere hombres y mujeres valientes. Amén. Yo espero que en este día, hermano, usted entienda la razón por que el Señor quiere que en este día se comparta esta enseñanza. Déjeme decirle que normalmente como cristianos, hermanos, caminamos y somos cobardes ante las situaciones. Hacemos más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Tómese un momento en esta tarde, ahí en su casa, donde usted quiera,
y medite, hermano, si usted ha hecho más la voluntad de Dios o más su voluntad. Si usted se considera una persona valiente o usted se considera una persona no tan valiente. Hermano, Dios prospera la valentía. Después no nos preguntemos por qué, Señor, no me prosperas. ¿Por qué a mí no me salen mejor las cosas? Porque preferimos caminar en nuestros propios pensamientos, haciendo nuestra propia voluntad. Y no aprendemos a entender lo que la Biblia establece, hermano, de cada asunto en nuestra vida. Así es que en este día póngase de pie, y así vamos a terminar. Déjeme decirle que es una bendición, hermano, que el Señor nos hable de esta manera. Que el Señor tenga el cuidado de hacernos entender, hermano, por qué en ocasiones no somos prosperados como lo anhelamos. Por qué en ocasiones no salen las cosas como nosotros lo planeamos. Por qué en ocasiones sentimos como que Dios nos deja, nos abandona. ¿Por qué en ocasiones sentimos, hermanos, como que hacer lo incorrecto es lo mejor? Déjeme decirle que piénselo, hermano, medítelo. Yo le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy yo sé que Él sigue hablando a su pueblo. Él sigue anhelando que su pueblo sea moldeado, que su pueblo sea edificado. Hermanos, que entendamos y aprendamos a caminar como el Señor lo anhela. La Biblia, déjeme decirle que deja muchos ejemplos de hombres y mujeres valientes. Podríamos hablar de Abraham, de Noé, de Moisés, de David, de Josué. Podríamos hablar de Esther. Podríamos hablar de Ruth, de Débora. Hermanos, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron valientes. Y si usted quiere poner el mejor ejemplo de ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Él fue valiente. Y déjeme decirle que fue prosperado. ¿Sabe usted que el Señor fue prosperado? Dice la Escritura que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios, que Él es Señor. Y dice también la Escritura que Dios le exaltó hasta lo sumo y hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y reinando con autoridad. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. Y en este día, mientras nuestros hermanos entonan este canto, hermano, sea honesto con usted mismo y sea honesto con Dios. Usted sabe cómo está su vida delante del Señor. No se engañe, porque a Dios no lo puede engañar. No trate de engañarnos a nosotros, porque tal vez lo logrará, pero a Dios usted no lo puede engañar. Usted sabe cómo está su vida, cómo está su corazón delante del Señor. Usted sabe cómo está su caminar delante de Dios. Y en este día, si usted quiere venir al altar y usted quiere decirle algo especial al Señor en este día, usted puede hacerlo. Y sabe, lo invito al altar, hermano, porque en este lugar, este es un lugar especial. Lo tenemos como un lugar especial. Un lugar donde usted puede venir, se puede postrar, se puede humillar delante de Dios, reconociendo que usted tiene necesidad de Él, reconociendo que ha fallado, o reconociendo, hermano, que usted quiere seguir adelante. Yo no sé en qué forma le hablaría el Espíritu Santo a su vida en este día, pero este es un lugar, hermano, en el cual uno puede venir y tener un momento de intimidad con Dios.
Es algo bonito postrarse delante del Señor. Y si en este día usted quiere hacerlo, hágalo.